En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, divina voluntad, a orar en nosotros, a hablar en nosotros, a pensar en nosotros, a amar en nosotros. Y entramos en tu querer, Señor, para reciprocar todo tu amor en acción de gracias por el don de la Sagrada Eucaristía. Te pedimos que nos bendigas a cada uno, los que estamos aquí y los que verán esta clase, esta catequesis, esta lección, que sea tanto de provecho espiritual para todos. Y te entregamos este momento, este acto, como una ofrenda de amor a ti. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente con el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tocar hoy el tema de la Sagrada Eucaristía. Le añadimos este adjetivo porque es el sacramento culmen, es la fuente, es el centro de toda la vida espiritual de la Iglesia. Si decimos que es el sacramento culmen es porque es el top, es la cima, es lo más grande. Si decimos que es la fuente es porque de él brota todo. Y si decimos que es el centro es porque todo va a él, todo gira en torno a él. La Eucaristía es Jesucristo, tal y como quiere ser hoy, amado, servido, correspondido, adorado, buscado en el tiempo presente. Es el sacramento de la presencia verdadera, real y sustancial, decimos, de Cristo aquí en la tierra. Y por tanto vamos a ir viendo este tema, que es como el más importante en todas sus vertientes. Vamos a unir hoy dos temas. Estaba dividido en dos clases distintas, pero lo vamos a dar en una sola, aunque nos tome un poquito más de tiempo. Así que lo primero que vamos a ir discutiendo es la naturaleza del sacramento. La Eucaristía, cómo hace presente a Jesucristo, cómo Él en ella nos invita a acoger su salvación, lo que Él llevó a cabo y lleva a cabo, ofreciéndose Él como víctima verdadera y definitiva al Padre Eterno, y cómo me invita a participar de su ofrenda, ¿no? Vamos a ir viendo el momento en el que Él promete este sacramento y lo lleva a cabo en los evangelios, y cómo la Iglesia acoge ese mandato, esa voluntad explícita de Jesucristo de que se hiciera lo que Él hizo. Luego vamos a ir viendo el desarrollo de la misa como el sacramento, como la celebración litúrgica en donde la Iglesia acoge y celebra aquel único acto redentor de Cristo que llevó a cabo en la cruz y que se continúa y se perpetúa en el tiempo presente. Y cómo la misa, la liturgia eucarística, es verdaderamente y propiamente el mismo sacrificio de Cristo, y por tanto su formato, su estructura responde a lo que ella es. La misa es un sacrificio verdadero, expresión sacramental del misterio de la redención de Cristo, ¿no? Y cómo tú y yo, al participar de la misa, podemos participar de la ofrenda única, donde Cristo me invita a unirme a Él como ofrenda reparadora, como culto reparador,
como alabanza, como su acción de gracia y alabanza al Padre, yo unirme a Él. Todo eso vamos a irlo viendo en este tema de hoy. Vamos a empezar explicando primero cuál es la naturaleza sacramental de la Santísima Eucaristía. Cuando hablamos de la Eucaristía como sacramento, ¿qué queremos decir? ¿Cómo se celebra en la liturgia de la Iglesia este evento que significa una realidad sagrada, en donde la persona de Jesucristo, todo Él, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y lo que Él llevó a cabo, su sacrificio redentor, se hace presente en el misterio, sacramentum, mysterium, pascual, ¿no? de su paso de esta vida al Padre, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Todo ello se está llevando a cabo en lo que llamamos el sacramento de la Eucaristía. Lo que queremos decir es que la acción y presencia de Jesucristo en este sacramento no es algo estático, no es algo pasivo, como si el Señor estuviese en un lugar, sino que es activo, pues porque en el fondo el Señor es acto puro. Dios, en Dios no hay pasado, presente y futuro. Dios es un acto en presente eterno, siempre llevándose a cabo. Dios es amor, como dice San Juan, ¿no? Y por tanto el dinamismo de su acto eterno, infinito, siempre presente, se está llevando a cabo en el acto del sacramento de la Eucaristía. Por tanto, su amor, que es ininterrumpido, está fluyendo en acto presente, siempre, cuando participamos del acto eucarístico. En la Eucaristía, Dios, me invita a acoger esa salvación que está siempre como en oferta, como en ofrenda, ofreciéndoseme, dándoseme generosamente. Y Él me está como invitando a recibir y acoger el don de su amor dinámico, siempre presente, que no se agota, que está siempre en acto, eternamente. Y por tanto, cuando voy a participar de la Eucaristía, Dios es como que me está diciendo: óyeme, aquí estoy yo amándote, gózate en mi amor, participa de mi amor. Te invito a que acojas esta salvación que te estoy ofreciendo siempre, como un alimento que te va a sostener. Invitándome, por tanto, a entrar en la comunión con Él. Eso es la comunión. Cuando decimos comulgamos en la Eucaristía, pues es entrar en la comunión con ese amor infinito, eterno, ininterrumpido de Dios, que está siempre presente. Así que cuando la Iglesia en su magisterio me enseña lo que hizo nuestro Señor en la última cena, para que yo entienda por alguna manera, mira qué importante es este sacramento, es que tenemos que sin duda leerlo de rodillas, porque estamos entrando en un misterio, algo que sobrepasa nuestra capacidad de entenderlo. Mira cómo lo expresa el magisterio en el documento Sacrosanctum Concilium número 47 del Concilio Vaticano II, que como sabemos fue el último concilio que ocurre en la Iglesia en el año 64-65. Dice así el concilio: nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar
instituyó ese acto para perpetuar, hacer perpetuo durante los siglos, hasta que Él vuelva. El sacrificio de la cruz, o sea que se está perpetuando el sacrificio de la cruz, no termina. Lo que Él llevó a cabo el Viernes Santo en el Monte Calvario, en la cruz, se perpetúa, está perpetuamente llevándose a cabo, y lo confió a la iglesia, a su esposa amada, a la iglesia. Ese memorial que Él llevó a cabo aquella noche del Jueves Santo, anticipándose al Viernes Santo, es el memorial de su muerte y resurrección. Por eso le llama a la iglesia el sacramento de piedad, el signo de unidad, el vínculo de amor, el banquete pascual en el que se recibe a Cristo, dice la iglesia. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Bueno, dicho esto, entendemos por tanto que la misa, la Eucaristía, es un sacramento, un signo visible, sensible, de una realidad sobrenatural, ¿no? Que es el misterio pascual de Cristo. Todo aquel momento, su pasión, muerte y resurrección, se lleva a cabo de una manera perpetua. No termina. ¿Por qué? Porque es un acto divino. Es un acto... los actos de Dios no se diluyen en el pasado. Son actos eternos. Y este signo visible, el sacramento, me hace entrar en ese acto eterno, divino, infinito de Dios. Donde en el Evangelio entendemos que Jesús instituyó la Eucaristía. Mira, en Cafarnaúm, ese pueblo de pescadores en la orilla del mar de Galilea, donde vivía Pedro, Santiago, Juan, que eran pescadores, Felipe, Andrés. Allí Jesús se estableció en Cafarnaúm, y en la sinagoga de Cafarnaúm, el capítulo 6 del Evangelio de Juan contiene todo el discurso del pan eucarístico que Jesús pronunció allí en aquella sinagoga, y que fue causa de que se rompiera, que se dividiera el grupo de los que hasta ese momento seguían a Jesucristo, escandalizados de las palabras de Cristo. Por tanto, toda la doctrina de nuestra fe en la Eucaristía se contiene en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Todo católico, todo cristiano que pretenda omitir el capítulo 6 de San Juan está traicionando a Jesucristo mismo en su voluntad e intención de ser correspondido en el amor cuando instituyó la Eucaristía, como lo dice él en el capítulo 13 de San Juan. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Entonces ahí instituye la Eucaristía, ¿no? O sea, si nos amó en el extremo al instituir la Eucaristía, ¿quién soy yo para rechazar, obviar o no darle importancia a ese momento culmen de su amor? Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Bueno, pues el capítulo 6 de Juan, que es el discurso eucarístico de la sinagoga de Cafarnaúm, explica lo que es el misterio de este sacramento. Jesús allí aprovechó aquel momento para revelar su identidad y su misión, cuando prometió lo que iba a hacer en la última cena. Dice, y cito, el capítulo 6 de Juan, versículos 32 al 58. En verdad os digo que Moisés no fue quien les dio el pan del cielo, sino que mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Y le dicen, Señor, danos de ese pan. Jesús les responde, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente.
y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Capítulo 6 de Juan, versículos 32 al 58. Fundamental, hermanos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Él va a dar su carne como alimento, y el que le come vivirá por Él. Tendrá vida eterna y vivirá con Él. Así como Él vive con el Padre, por el Padre, el que me come vivirá por mí. Es una fusión de vida. Vivirás la vida de Jesús. Vivirás por Él que vive eternamente. Y Jesús, después que habló todo este discurso contenido en el capítulo 6, más adelante en el mismo capítulo del mismo Evangelio de Juan, va a hablar del momento de la institución. Aunque Juan, como ya se prolonga en todo un capítulo hablando de la Eucaristía, en la última cena Juan omite el momento institucional, pero lo conocemos a través de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que llamamos los sinópticos, porque son los evangelios que tienen como una misma visión, se parecen más, son más, se relacionan más en su orden, su estructura. Y además San Pablo, en su primera epístola a los Corintios, narra también el momento institucional de la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Importante. Mateo 26, 17 al 30. Marcos 14, 12 al 26. Y Lucas 22, 7 al 20. Los tres evangelios narran el momento en que Cristo dijo, tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado, esta es mi sangre que es derramada, hagan esto en memoria mía. Los tres pueden cambiar alguna que otra palabra, narran, ese es el momento institucional en que el Señor fundó la Eucaristía y la encargó a los apóstoles, hagan esto. Por tanto, es el momento también fundante del sacerdocio, porque eso que Él hizo, dijo, hagan esto. Les estoy dando potestad de que ustedes hagan lo que yo hice en la cruz, dar mi vida como alimento en la Eucaristía. Y Pablo, en la 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, nos transmite también el relato de la institución. Dice San Pablo, yo os transmito lo que a su vez yo recibí, que el Señor Jesús, la noche de su pasión, tomó pan, y va narrando la institución de la Eucaristía. 1 Corintios 11, 23. Por tanto, en síntesis, lo que la Iglesia nos enseña en los evangelios, citando los evangelios, es que el Señor, el día de los ácimos, donde en tradición hebrea se solía inmolar al Cordero de la Pascua, Jesús de igual manera envía a Pedro y a Juan diciendo, vayan a preparar la Pascua para que la comamos. Ellos van, preparan la cena pascual, y llegada la hora Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dice, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y dice la Biblia, el Evangelio, que tomó allí el pan
dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Después de cenar, cogió el cáliz y dice: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Si tú pensabas, bueno, ¿y los apóstoles habrán entendido del todo lo que estaba pasando? Si no lo entendieron, lo van a entender cuando lo ven colgado de la cruz. Porque esa noche dice: este es mi cuerpo que es entregado. Todavía Jesús no había ido al huerto de los olivos, no es tomado preso por las autoridades, ¿no? Ellos van a entender cómo es su cuerpo entregado, precisamente viéndolo en el Calvario. Y su sangre derramada, cuando ven que de su costado brota sangre y agua. Y toda la pasión, que fue un desangrarse por completo el Señor de todos los latigazos que le dieron en su pasión. De modo que aquellas palabras, si pudieron quedar en un misterio en la noche de la última cena, van a ser asimiladas, asumidas, entendidas a la luz de todo el misterio de la Pascua, cuando vean al Señor padecer y morir y resucitar. Recuerden que cuando Cristo resucita les abre el entendimiento, porque ellos no esperaban ni que resucitara, con tanto que se lo dijo más de 2 ocasiones. Y cuando lo ven, dudan, y el Señor les tiene que hacer salir de su duda, ¿no? Aquí están mis manos, toquen las señales de los clavos del costado. Entonces dice, les abrió el entendimiento. O sea que todo va a ser como un proceso donde ellos van a ir entendiendo a fuerza de experimentar todo lo que se revela en Jesucristo, ¿no? Así que Jesús celebró la última cena en el contexto de la Pascua judía, pero la cena del Señor posee una novedad absoluta. Si se reunieron a hacer la cena, preparen la Pascua, pero lo que Él llevó a cabo allí era una novedad absoluta. Va a ser el centro de todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba, prefiguraba, vaticinaba, pero ahora en forma se va a revelar lo definitivo. Todo lo que allí en el Antiguo Testamento era como un velo, como un misterio, aquí se desvela, se revela en la verdad más cruda, ¿no? Jesucristo va a ser el verdadero Cordero inmolado, su cuerpo entregado, ofrecido como sacrificio al Padre, y su sangre derramada por la remisión de los pecados. Podemos decir plenamente, con autoridad, que lo que Jesús llevó a cabo al celebrar la antigua Pascua, realizó la nueva Pascua. Y lo llevó a cabo el Jueves Santo, anticipando el sacrificio que iba a llevar a cabo el Viernes Santo. De una manera sacramental, pues porque allí están los signos. Tenía el pan, tenía la copa del jalel, el vino mezclado con la gota de agua, y todo lo que estaba llevando a cabo de una manera sacramental, como a través de signos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el significado y contenido del mandato del Señor? Dice Jesús en la última cena: haced esto en conmemoración mía, como, en otras palabras, como un memorial. Y por tanto Él está revelando el carácter sacrificial de la última cena. Ese mandato nos pide que correspondamos al don que nos está haciendo, que lo representemos sacramentalmente, que lo volvamos a realizar reiteradamente en su presencia. Él dice: haced esto. De este modo designó quienes pueden celebrar la Eucaristía: los apóstoles
y sus sucesores en el sacerdocio. Les confió la potestad de celebrarla y determinó los elementos con los que llevaba a cabo aquel rito, que son los que él utilizó. Por tanto, en la celebración de la Eucaristía necesitamos el pan y el vino. Y a través de los gestos que él hizo, que él da gracias al Padre, dio gracias, dice, pues la plegaria eucarística de acción de gracias y la bendición son gestos que Jesús hizo. Dio gracias, lo partió, lo bendijo y lo entregó. Todos son gestos que se hacen presentes en la Eucaristía, cuando dice, hagan esto. Así que la consagración de los dones en el cuerpo y la sangre del Señor se distribuyen y se dan en comunión en el Santísimo Sacramento de igual manera. Y él dice, hagan esto, dice, en memorial mío, en conmemoración mía. ¿Qué quiere decir? Que él ordenó a los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio que celebren un nuevo memorial que sustituya la antigua Pascua. Y este rito memorial tiene que participar de la eficacia. No solamente es recordar a la comunidad de los creyentes lo que él hizo, sino que sus palabras en la última cena hacen presente la acción divina. Es como un sacramento de la nueva alianza. Y por tanto, objetivamente, la realidad significada, Cristo mismo, nuestra Pascua, y sus sacrificios se hacen presentes, porque es memorial de lo que Él es y lo que Él hizo. Por tanto, el memorial en la Biblia siempre es como un celebrar en presente las acciones divinas. Por eso la misa es un acto en presente de lo que el Señor llevó a cabo y que por ser un acto divino no se hace pasado nunca, es siempre presente. Bueno, la celebración litúrgica de la Eucaristía. Pues como hemos dicho, la Iglesia, obediente a lo que el Señor mandó, celebró siempre la Eucaristía en Jerusalén. Así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 42, dice cómo las primeras comunidades, los apóstoles con los discípulos se reunían a celebrar la Eucaristía. También el libro de los Hechos, en el capítulo 20, dice cómo en Tróade celebraban la Eucaristía, la acción de gracias. En Corinto, también 1 Corintios capítulo 10, pues ya hemos dicho cómo Pablo habla de lo que él recibió y transmite. Y en el capítulo 11 también explica que el primer día de la semana era el día, es el domingo, el primer día de la semana era el día en que se reunían los cristianos para celebrar la fracción del pan, es decir, la Eucaristía. ¿Y por qué el domingo? Porque es el día de la nueva creación. Jesús resucitó un domingo. Cuán importante es hoy recalcarle a los cristianos que el domingo es un día especial de nuestra fe cristiana, que no es igual que los demás días, que es el día de donde arranca tu semana y a donde tiende tu semana. Vivimos como de fiesta en fiesta dominical. Cada domingo es como un reset, un resetear, un volver a comenzar, un entrar en lo que da sentido y razón a tu jornada diaria, a tu vida diaria y a tu semana, ¿no? Es participar de lo que el Señor mandó y llevó a cabo por amor a ti. Así que desde que Él resucitó hasta nuestros días, la celebración eucarística ha perpetuado hasta el día de hoy ese mismo momento que es tan central cuando el Señor se ofreció para la redención tuya y mía
al Padre como sacrificio expiatorio. Y eso es lo que hace, por eso dice después de la consagración, dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe. Esto es como el signo que hace presente todo lo que da sentido a tu vida en la tierra, ¿no? Y a tu esperanza. Decimos, ven Señor Jesús. Así que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, cuando celebra la Eucaristía, no hace otra cosa que conformarse al rito que llevó a cabo Cristo en la última cena. Así que todos los elementos esenciales de todas las sucesivas celebraciones eucarísticas no pueden ser otros que aquellos de aquella Eucaristía originaria, es decir, aquella asamblea de los discípulos junto a Jesús que Él convocó, preparen la Pascua y reunida en torno a Él. Así que nuestra asamblea tiene como estructura hacer en presente lo mismo. Es el nuevo rito memorial de aquello que hicieron los apóstoles en la última cena y que aquel momento estaba poniendo de forma anticipada en acto lo que Él llevó a cabo en el Calvario el Viernes Santo. Así que la asamblea eucarística, que así llamamos a nuestra reunión dominical cuando vamos a la Santa Misa, desde los comienzos de la vida de la Iglesia, esa asamblea de cristianos que celebra la Eucaristía se manifiesta de una manera estructurada. Está compuesta por el obispo o por un presbítero, que es participa del sacerdocio, porque el obispo es el que lo ordena y el obispo es un sucesor de los apóstoles, y por tanto esa asamblea es presidida siempre por un ministro ordenado que ha recibido de los apóstoles el orden sacerdotal y que representa en esa asamblea a Cristo, cabeza de la Iglesia. Actúa en persona de Jesucristo. Y además de tener la figura del que hace cabeza, el obispo o el sacerdote, también participan diáconos u otros ministros y otros fieles que siempre vinculados por la fe, ya que están bautizados, participan en su grado, en su estado, del sacerdocio de Jesucristo. Así que todos los miembros en esta asamblea están llamados a participar conscientemente, devotamente, activamente en la liturgia. Cada uno según su propio estado. El sacerdote celebrante, ¿verdad? Los lectores, el diácono, los que presentan las ofrendas, el ministro de la comunión, el pueblo entero se manifiesta en esa participación cuando dicen el amén, ¿no? Todos. Cada uno debe cumplir el propio ministerio como asamblea de Dios, que participan del sacerdocio común de los fieles o el sacerdocio ministerial, que es el sacerdocio de Jesucristo, en definitiva. ¿Y cómo participa? Porque en el bautismo se te ungió para que participes del carácter sacerdotal de Cristo, y en la confirmación igual. Entonces, como laico, tú te unes a la ofrenda, concurres con la ofrenda del único sacerdote que es Jesucristo. Y el sacerdote, como ordenado, participa en grado mayor de esa participación del sacerdocio. No es que sea más cristiano, pero sí más sacerdote, porque recibió el sacramento del orden. Además del bautismo y la confirmación, otro sacramento que le configura en el sacerdocio de Cristo. Así que los fieles concurren con la ofrenda del sacerdote al ofrecer al Padre, con Cristo, por Cristo, en Cristo,
el único sacrificio, el de Cristo, que es el que se está ofreciendo en el altar. No es que yo haga un sacrificio nuevo, ni como cura, ni como laico, no se puede hacer. El único sacrificio es el que Cristo ofreció. Y ese es el que se está llevando a cabo en el altar y en el que nos unimos, cada uno en su lugar, en el grado en que participa del sacerdocio de Cristo. Los fieles laicos como bautizados y los sacerdotes ordenados como sacerdotes. Hay que se distinga lo que es el sacerdocio ministerial, que es esencial para que se haga presente Cristo. Solo el sacerdote válidamente ordenado puede consagrar la Santísima Eucaristía, porque actúa in persona Christi, el sacerdote, ¿no? Y Cristo es el único, sumo y eterno sacerdote. Y el sacerdocio de la nueva ley, de la nueva alianza, el sacerdocio ministerial, es participación de ese único sacerdote. Así que las palabras de la consagración solo las puede pronunciar el sacerdote, que es el que ha recibido el orden sacramental, el orden sacerdotal. Por eso ninguna mujer puede hacer eso, porque no existe el sacerdocio femenino. Y como es un tema que ya está zanjado y definido por la Iglesia, tampoco existirá. Cuando usted oiga por ahí disparates diciendo que una pastora o sacerdotisa de otra denominación celebraron, eso es una cosa que va contra la fe. Así que ninguna comunidad cristiana está capacitada para darse por sí sola el misterio ordenado. Este es un don que se recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta hasta los apóstoles. El obispo es quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden, imponiendo las manos y consagrando al candidato. El desarrollo de cada celebración eucarística se da en la Iglesia de dos grandes momentos. Tiene como dos partes la celebración, que es la liturgia de la palabra, que nos prepara al banquete, a la liturgia eucarística. La estructura de la liturgia de la misa tiene unos ritos introductorios que preparan a la liturgia de la palabra, en donde ahí se proclama la palabra de Dios, se escucha y es acogida. Toda esa es la parte donde donde comienza el sacerdote cuando dice oremos, después de haber hecho el acto de contrición, de dolor, el gloria, la oración colecta que recoge la intención de la misa, y ahí comienza la liturgia de la palabra, que en los domingos comprende una palabra del Antiguo Testamento con un salmo, luego una palabra del Nuevo Testamento, ya sea de las epístolas de San Pablo, de San Juan o de alguno de los otros apóstoles. Por ejemplo, la carta de San Judas y la de Santiago, que están también en el Nuevo Testamento. Y luego se proclama el Evangelio, que solo lo leen los sacerdotes, porque se oye la mismísima voz de Cristo en el Evangelio. Y luego la liturgia eucarística, que comprende desde que se ofrenda el pan y el vino, que van a ser consagrados eventualmente para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también comprende la anáfora o la plegaria eucarística, que es las palabras del sacerdote dando gracias, y donde luego consagra el pan y el vino y luego da la comunión al pueblo. Todo eso es la parte eucarística. Así que estas dos son las partes principales de la liturgia, de los ritos: la introducción, y luego viene, además de las dos partes, la introducción y la conclusión, que son los ritos finales. Después de comulgar vienen los ritos finales, que es la oración final.
Así que nadie puede añadir, quitar nada de la liturgia a su antojo. Por eso es algo sagrado, pues se llama la Santa Misa, siempre, ¿no? Bueno, los elementos esenciales y necesarios para que se constituya el signo sacramental de la Eucaristía son, por una parte, el pan que se utiliza, que se confecciona. Tiene que ser pan de harina de trigo. Y el vino de uvas. Y ese pan es un pan ácimo, porque así fue el que Jesús utilizó en la última cena, es decir, un pan sin levadura. Y las palabras que utiliza el sacerdote al consagrar tienen que ser las mismas palabras que Cristo utilizó al instituir la Eucaristía. La liturgia las recoge del Evangelio. Y el sacerdote, actuando en persona de Cristo, in persona Christi, en ese momento pronuncia no solo la plegaria eucarística, sino el momento de la consagración, lo mismo que Jesús hizo. Y esas palabras, por virtud de la acción del Espíritu Santo, hacen que se convierta el pan y el vino como signos eficaces que se transforman a nivel esencial. Ontológicamente, el ente se transforma en otra realidad. Cambia de ser pan y vino a ser cuerpo entregado y sangre derramada de Cristo, de su persona, de su sacrificio redentor. Y eso es lo que llamamos la transubstanciación. Un cambio de sustancia. Ya no es pan, ahora es el cuerpo de Cristo. Ya no es vino, ahora es la sangre. Y esto tiene que llevarnos también a nosotros a saber hablar. Porque a veces tú oyes los católicos que dicen, ay, recibí el pan. No. El cuerpo de Cristo. Me dieron a beber del vino de la copa. No, te dieron a beber la sangre de Cristo. Ya no se llama pan ni se llama vino. Es cuerpo de Cristo, es sangre de Cristo. Bueno, ¿y por qué? Pues porque ya hay una presencia real de Cristo en el signo, en la Eucaristía, en ese pan y en ese vino consagrado. O sea que en la celebración eucarística se hace presente la persona de Cristo, ese Verbo encarnado, ese que fue crucificado, ese que murió en la cruz y resucitó, salvando al mundo, con una modalidad de presencia mistérica, porque es un misterio, un sacramento, porque es algo sobrenatural y es único, se hace presente. Y el fundamento de esta doctrina la encontramos en el mismo relato bíblico de la institución de la Eucaristía, cuando Jesús identificó los dones que ofrecía, los identificó con su cuerpo y su sangre. Dijo, esto, el pan que tenía en las manos, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa del vino con la gota de agua que se usaba en la última copa del jalel, dice, esta es mi sangre. Es decir, su corporeidad, que no se separa del Verbo. Una vez el Verbo toma carne, no se separa de ella. Resucitó con la misma carne. Por eso parecía, decía, tomen, aquí está, mira mis manos, mira mi costado. El mismo cuerpo que tú me viste. El que nació de la Virgen María. El que creció en Nazaret. El que viste padecer en la pasión. Este mismo cuerpo. No soy otro, es el mismo. Su corporeidad es inseparable a la unidad del Verbo. Y por tanto la persona divina. Ciertamente Cristo, por tanto, está presente en muchas maneras en la iglesia. Decimos que está presente en su palabra cuando se proclama. Decimos que está presente donde dos o más se reúnen en su nombre, entre los fieles. Jesús está presente en los pobres. Lo que hiciste a uno de estos pobres, a mí me lo hiciste. En los enfermos, estuve enfermo, me visitaste. En la cárcel y me visitaste.
Jesús está presente en los sacramentos, su acción, está presente en el ministro que actúa en persona de Cristo, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Así lo enseña el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1373. Por tanto, la manera única, singular, específica de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía está en el hecho de que el Santísimo Sacramento contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero, hombre perfecto, el mismo que nació de la Virgen María, el mismo que murió en la cruz, que está ahora sentado a la derecha del Padre. Él está presente en la Eucaristía, y decimos que está presente de forma real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Es lo que significa verdadera, real y sustancialmente. Son como tres sustantivos que expresan su presencia en la Eucaristía. Bueno, y cuando hablamos de substancial, ¿a qué queremos llevar? ¿A qué queremos decir? Se trata de indicar la consistencia de la presencia personal de Cristo. O sea, que no es otro Cristo al que nació de María, al que murió en la cruz. No, es sustancialmente el mismo. ¿Ok? Esta no es simplemente una figura que es capaz de significar y de llevar a la mente a pensar, es que veo la hostia y me hace pensar en Cristo. No, está presente en realidad aquí, como está en el cielo, está aquí. Así que no es un simple signo a través del cual nos ofrece como una virtud salvadora, como la gracia que actúa. No. La Eucaristía es presencia objetiva. No porque yo pienso subjetivamente que está y otro, no, es que es presencia objetiva. Es ser en sí la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, es su entera humanidad, que no se separa nunca de su divinidad, por la unión de las dos naturalezas, lo que llaman la hipóstasis, unión hipostática, una palabra griega que significa en la persona, la hipóstasis. Pero está velada, es decir, las especies, veo las apariencias del pan y el vino, los accidentes permanecen. Entonces no veo a Cristo porque está oculto por las especies. Igual que los apóstoles, cuando estaban en la última cena, el Señor les dio el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y ellos comieron el cuerpo, aunque les sabía a pan, porque era la hogaza del pan ácimo que no tiene levadura, que el Señor les dio, toma, esto es mi cuerpo. Y su palabra, igual que transformó el agua en vino, cambiando la sustancia en la boda de Caná de aquella agua que llenaron las ánforas, y ya no era agua, pues es vino, pues así cambió esta sustancia en otra. Así que el modo de la presencia de Cristo en la Eucaristía
es un misterio admirable. Según la fe católica, Jesucristo está presente todo entero, con su cuerpo glorificado. Por eso no le duele cuando lo masticas, lo comes, porque está glorificado. Bajo cada una de las especies eucarísticas está todo entero, en cada una de ellas. O sea que si solo comulgo el cuerpo y no la sangre, comulgo a todo Cristo, porque está todo entero en cada especie, en cada partícula. No importa cuántas veces parta la especie, todo entero en cada una de las partes resultantes de la división de las especies. De modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Así lo enseña el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1377. Por tanto, se trata de una modalidad de presencia singular. ¿Por qué? Porque es invisible e intangible. Y además es permanente. No está por un tiempito y después deja de estar. No, permanente. En el sentido que una vez realizada la consagración, dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Si se corrompe el pan, porque ponle que en un sagrario guardan el copón, dejan la Eucaristía y allí está años y años y años, porque para que se corrompa el pan así tarda mucho. Pero ponle que se corrompa y que termina desintegrándose. Deja de estar presente en el momento que aquello dejó de ser pan. Mientras fue pan, estuvo presente. Por eso los sacerdotes, por respeto a la presencia de Cristo, tratamos de que no se corrompa. Y por eso consumimos la Eucaristía, la renovamos, la vamos cambiando. No dejamos ahí que esté años y años y años, que se vaya a podrir por los accidentes temporales de que los accidentes se quedan. El pan sigue siendo trigo. Y por tanto tenemos que tener la delicadeza de mantener siempre las especies frescas en los sagrarios. Yo en mi parroquia lo que hago es que cada mes cambio la hostia del viril que estamos adorando en la Eucaristía, siempre los primeros viernes, los primeros sábados, y así yo tengo un ritmo. Y la del copón se cambia continuamente, pero como todos los días hay misa y todos los días comulgan, pues se va bajando y se van consagrando según el copón y según la cantidad de fieles que van a tu parroquia. Y es una manera de tener siempre renovado al Señor. Si ocurriera un terremoto, un temblor, que se cae la iglesia, un maremoto, que aquí vivo en Puerto Rico y yo vivo cerca del mar, ¿qué tendríamos que hacer? Salvar el Santísimo siempre. En un fuego, ya saben lo que ocurrió allá en California, que se quemaron parroquias. Uno trata de proteger al Santísimo Sacramento para que no sea nunca profanado ni maltratado. Y como hoy día existen tantas sectas satánicas, gente mal intencionada con deseo de profanar, por eso es que las parroquias cuidan los sagrarios y nunca se dejan las llaves del sagrario expuestas ahí todo el tiempo al lado del sagrario. ¿Por qué? Porque puede venir una persona mal intencionada, con mala voluntad, y coger la llave y abrir el sagrario y llevarse el Santísimo para profanar y hacer barbaridades en misas negras, misas y cultos satánicos. Tenemos que hoy proteger más que nunca. Y por eso cuando está el Santísimo expuesto en una capilla de adoración perpetua, nunca se deja solo, nunca, por el mismo respeto que tiene la Eucaristía. ¿Para qué lo voy a exponer para dejarlo solo? No, se expone para que sea adorado. Por eso está en un sagrario con las puertas selladas, para ser reservado. Y si lo voy a exponer, tengo que asegurarme que haya siempre alguien adorándolo. No se expone para que las capillas estén cerradas. Eso pasa mucho en Estados Unidos. A veces uno va a las capillas de adoración y entra y no ve a nadie y el Santísimo expuesto. Qué triste, ¿no? ¿Para qué se expone? Es para el culto, para la adoración, para la reparación. Y si yo hago una capilla en mi parroquia, no lo expongo
aunque esté sellado, blindado, con candado, esté expuesto para que nadie le esté adorando tampoco, porque la exposición se hace precisamente para el culto, para la adoración, para la reparación. Si no va a haber nadie adorándole, no lo dejo expuesto, cierro el sagrario, por respeto mismo a esa presencia del Señor. Estas cosas hay que decirlas porque uno se encuentra con cada situación en las parroquias, hermano. Bueno, vamos a explicar en la medida que Dios aquí nos ayuda lo que es el milagro de la presencia. Ocurre un milagro que se llama la transubstanciación. Cambio de substancia. Cambio, substanciación. La presencia verdadera, real y substancial de Cristo en la Eucaristía supone que se convirtió de una manera extraordinaria, sobrenatural y única, porque aquello era pan. Esa conversión tiene un fundamento en las palabras de Jesús. ¿Cómo Jesús dijo cuando instituyó la Eucaristía? Mateo 26, versículo 26. Mira, es un texto fácil de aprender. Mateo 26, 26. Dice Jesús: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después dice: bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza. Está hablando de qué? Del pan que tiene en las manos, de la copa de vino con agua que tiene en la mano, y dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza. Por tanto, estas palabras se hacen realidad solo si el pan y el vino dejan de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo. Es así, bien sencillo, ¿verdad? Que si Jesús está diciendo con el pan esto es mi cuerpo, y con el vino esta es mi sangre, pues esas palabras tienen sentido solo si el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino y se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Porque es imposible que una misma cosa pueda ser simultáneamente dos seres diversos: pan y cuerpo de Cristo, vino y sangre de Cristo. No, es imposible. Así que el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda en el numeral 1376 lo siguiente, que es el Concilio de Trento, donde se define la presencia de Cristo a raíz de la herejía protestante de Martín Lutero y todos los que se salieron de la Iglesia Católica. La Iglesia afirma: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio, esto es Trento: por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y toda la substancia del vino se cambia en la substancia de su sangre. De modo que la Iglesia Católica ha llamado justa y propiamente este cambio transubstanciación. Así que esa palabra hay que aprendérsela. Si no la sabían, hermano, ponla en tu vocabulario. El milagro de la transubstanciación. Esta palabra le revienta al demonio. Es el número 1376 del Catecismo. Así que la apariencia del pan y el vino va a permanecer inalterada, es decir, las especies eucarísticas, ¿no? La apariencia va a quedar. ¿Sí? No es que yo voy a ver la cara de Cristo, el brazo de Cristo, las piernas de Cristo, no. La apariencia del pan y el vino, los accidentes van a permanecer. Son lo que llamamos las especies eucarísticas.
Aunque los sentidos capten verdaderamente las apariencias del pan y el vino, porque yo estoy viendo la hostia consagrada, ¿no? La especie del pan eucarístico. La luz de la fe, ¿qué hace? Me ilumina, me hace conocer que lo que realmente está allí, bajo el velo, un velo de las especies eucarísticas, lo que realmente está allí es la substancia del cuerpo, la substancia de la sangre del Señor, todo Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Aunque la apariencia es de pan o es de vino, pero la sustancia ha cambiado. Así que gracias a la permanencia de las especies sacramentales del pan, podemos afirmar que el cuerpo de Cristo, su entera persona, está realmente presente en el altar, o en el copón, o en el sagrario, ya sea el sagrario cerrado o expuesto, abierto para el culto. Así que los adoradores del Santísimo Sacramento, si un día van a la capilla, está el sagrario cerrado, ¿afecta eso a que usted no esté presente? No, porque allí está Jesucristo. A mí no te puedes quitar la paz. Puedes hacer adoración perfectamente adorando al Santísimo, que tú sabes que está custodiado, ¿ok?, en el tabernáculo, que es la cajita plateada, dorada, de metal, de oro, de hierro pintado de oro, lo que tú seas, pero sabes que ahí está Cristo en sus especies eucarísticas, y por tanto tú haces presencia. Señor, vengo aquí a adorarte, a acompañarte, a estar contigo. Bueno, pues hasta ahora hemos cubierto la primera parte de este tema. Vamos a la segunda.